Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de microorganismos y su impacto en la salud. Las fechas del curso son 4, 11, 18 y 25 de octubre, en el horario de 5:30 a 6:30. Por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando el día de hoy. Por favor, chicos, vayan comentando en el chat desde qué país o qué parte del país se están conectando el día de hoy. Yacuiba, Fabián, bienvenido Fabián. Potosí, Romina, bienvenidos. Kelin Cecilia desde Santa Cruz, bienvenidos. Espero que tengan una bonita tarde el día de hoy y que disfruten del curso. Fernando Canedo, Santa Cruz, La Paz el Alto, Ana Karina. Ya, muy bien chicos, recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Bueno, ahora les voy a presentar al docente. La docente a cargo es Sueli Milena Basto Valdivia. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Es auxiliar e investigadora en el laboratorio de LAPSMI de la UMS y también es docente en ciencia y tecnologías. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase con respecto a la certificación. Se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final será a cargo de la docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestra estimada docente. Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Recordarles que si algún momento no me pueden escuchar o hay alguna dificultad al observar la pantalla, me lo hagan saber, por favor, ya sea levantando la manito, si tienen alguna duda, alguna consulta mientras estamos desarrollando el curso o mediante el chat también voy a estar atenta a sus comentarios, a sus opiniones y a sus preguntas. Bueno, estamos hoy día continuando el curso de microorganismos y su impacto en la salud. En la primera clase, lo que vimos fue el universo microbiano y el ecosistema humano. Un poco para hacer una recapitulación de lo que vimos en la anterior clase del curso. Entonces, nosotros nos enfocamos en qué es el universo microbiano y el ecosistema humano. Hemos visto que hay diferentes microorganismos, que esos son unos seres muy pequeñitos, microscópicos, que están presentes en todos lados, que interactúan formando redes biológicas. Pueden ser ya sea beneficiosos o perjudiciales. Si son buenos, si son beneficiosos, nos ayudan en nuestra salud, nos dan, por ejemplo, en nuestro interior, en nuestro intestino, nosotros tenemos algunos que nos ayudan en la fermentación, en la digestión, en la inmunidad, como Lactobacillus, Bifidobacterium o alguna E. coli que sea benéfica. Pero también hay de los malos, que provocan enfermedades, ya sea en animales, en plantas o en los seres humanos. También hablamos sobre lo que era el microbioma, que eran esos millones, billones de microorganismos que se encuentran en nuestro interior y que al tener un equilibrio en este universo microbiano, logramos tener una buena salud y condiciones físicas y mentales. ¿Por qué? Porque nos ayuda este microbioma en la digestión y absorción de nutrientes, en la protección inmunológica y al producir diferentes compuestos vitales. Ya veíamos la vitamina K o los neurotransmisores que son muy importantes para no padecer de enfermedades como la depresión. También vimos muchos tipos de microorganismos. Vimos las bacterias, vimos algunas arqueas,
que son parecidas a las bacterias, pero viven en ambientes extremos. Algunas algas, también hemos visto algas que cuando crecen de forma excesiva nos producen lo que era la eutrofización, en el caso, por ejemplo, del que tenemos aquí en Cochabamba, en la laguna Lalay. También vimos el caso de los hongos y los diferenciamos en levaduras, aquellos que nos producen, por ejemplo, fermentaciones, como en la cerveza, y también vimos a los mohos, que estos ya son pluricelulares y solemos asociarlos más con patógenos. También vimos a algunos parásitos, los protozoos, por ejemplo, como vimos a Giardia, al Toxoplasma gondii, y también nos enfocamos en esta diferencia, ¿no? Entre los virus, que dijimos que estaban en el límite entre lo vivo y lo inerte, y los priones, que netamente solo son proteínas. Y ahí es donde hablábamos del caso, ¿no? De las enfermedades de las vacas locas. Entonces, teniendo este contexto de todo ese mundo que tenemos, hoy nos vamos a enfocar en algo muy importante, que se llama One Health, que es la salud interconectada. No sé si me podrían escribir en el chat, por favor, qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la frase One Health, que traducido al español sería una salud. Y igual un poco guiándose en lo que ven en las imágenes, ¿no? En la diapositiva. Tal vez alguno ya ha escuchado hablar de esto, que tienen como base. Pueden, si quieren, levantar la manito para comentar o pueden hacerlo a través del chat. A ver, salud universal, dice Astrid. Muy bien. ¿Alguien más? Si quiere participar, igual puede escribirlo. La salud en el mundo. Ya. Salud para todos, eso es un muy buen acercamiento. Ya, muy bien. En base a esas aproximaciones que ustedes han dado, vamos a hablar sobre este tema, que sí hablamos de la salud. Como ustedes han mencionado, sí estamos hablando de una salud universal en el mundo, pero en base a un enfoque de interconectividad, ya que los seres humanos no vivimos aislados. Siempre hemos estado rodeados de animales, de los diferentes ecosistemas, hay las plantas, entonces no podemos ver el enfoque desde la parte de la salud, solo analizando la parte clínica, la parte de los humanos. Tenemos que ver todo este globo, todo este enfoque interconectado. Entonces, al estar compartiendo ambientes con diferentes organismos vivos, también compartimos y algunos patógenos. Entonces, esta interconexión implica riesgos de propagación de enfermedades infecciosas. ¿Qué es One Health? Es un enfoque integral. Es una, es ver a la salud como todo un sistema complejo que está interconectado. Lo que les decía, no viene aislado. Tienen estos tres pilares fundamentales. Se enfoca en la salud del ser humano, en base a la salud animal y a la salud del medio ambiente. Entonces son sus tres pilares de One Health. ¿Qué es lo que busca? Busca abordar desafíos sanitarios de forma integral, o sea, viendo estos tres enfoques, con una colaboración interdisciplinaria, que todos participen para tener esta salud global. Entonces, esto nos va a permitir desarrollar soluciones sostenibles que en un futuro se puedan mantener por sí solas y sean seguras y benéficas, obviamente, para nuestro medio ambiente, para todo el planeta Tierra. Pero no es un concepto que surgió de la nada, sino que fue evolucionando. Si nos vamos a los inicios, antes en la época antigua, habían solo los curanderos. Entonces, los curanderos solucionaban toda clase de problemas. Ellos no hacían distinción de especies, tanto para animales como para las personas. Luego, ya en 1762, es donde aparece lo que es la medicina veterinaria. Entonces, esto hace el primer límite entre lo que es la medicina tradicional para los humanos y todo lo que está enfocado hacia los animales. Luego, ya en el siglo XX, ya utilizamos a los animales como modelos en las partes de investigación para esto de la medicina comparativa. Los utilizamos para el desarrollo de nuevos fármacos, para evaluar cómo funcionan las enfermedades. Entonces ya los usamos como modelos a los animales. Ya nos empezamos a unir, a estar un poco más conectados cada vez más.
Luego, en 1970, surge un término donde empiezan a hablar de la ecosalud, donde dicen que no es que los seres humanos por sí solos van a desarrollar enfermedades, sino que le influye todo lo que está en su entorno. Entonces, influye, hay una relación entre ecosistema y la salud humana, que dependiendo de, por ejemplo, si es que está en buenas condiciones de higiene, de salubridad, tal vez no sea tan propenso a desarrollar enfermedades. Entonces, eso empiezan ya como que a debatirlo. Luego entra un personaje que es Calvin Schwab. En Sudán, en esta parte de Dinka, en un pueblito dice que él se relaciona con los pastores. Y estos pastores trataban tanto a lo que son a su rebaño, a sus animales, como entre ellos, tenían como que una misma comodidad. Y él veía que habían algunas enfermedades, decía, cómo ellos relacionan estas sus enfermedades entre lo que son las personas y lo que son su rebaño. Hay algún tipo de similitud, dice, no bien, no son aislados. Entonces él empieza ya a mencionar este término de una medicina. Él empieza con esa definición para que luego, en el 2004, ya en el Wildlife Conservation Society en Estados Unidos, ya introduzcan este término de un mundo, una salud, donde engloba los tres pilares, la parte de los animales, los humanos y por el tercer punto lo que sería el ecosistema o el medio ambiente. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué necesitamos nosotros saber sobre una salud? Para empezar, tenemos algunos datos alarmantes, que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal. O sea que de donde nosotros nos contagiamos son de los animales en general. Este del 60% es de todo, desde lo que fue el pasado, registrando a las nuevas actuales. Ahora, de las emergentes, de las últimas enfermedades que se están descubriendo, que están empezando a desarrollarse, se ha visto que 75% son de origen animal. Entonces, las últimas de esta nueva generación ya es mayor, ya son un 75% que está enfocado netamente a la parte animal. Y se estima que se han descubierto más de 30 nuevos patógenos en humanos que han sido detectados en solamente sus 30 años. Esas son cifras que nos tienen que preocupar y que ya nosotros vivimos, ¿no? La parte de la pandemia con lo que era el COVID y es algo de lo que hay que empezarnos a alarmar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estos problemas de patogenicidad o de contraer enfermedades en lo que es One Health? Primero tenemos lo que es la expansión humana. Nosotros como humanos, cada día nos estamos desarrollando y estamos dejando una descendencia. Entonces, tenemos una sobrepoblación en muchos lugares y ya no sabemos hacia dónde ir y seguir creciendo. Entonces, cada vez vamos invadiendo territorio silvestre. Empiezan a hacer urbanizaciones, edificaciones en lugares donde antes era puro campo, digamos. Las generaciones pasadas, por ejemplo, de nuestros papás, abuelos, etcétera, ellos ya veían una Bolivia diferente a la que vemos nosotros ahora y que probablemente sea muy diferente a la que lo vean las generaciones futuras. Y esta expansión humana que invadimos espacios que son ya silvestres, generan que tengamos más contacto con los animales. Entonces, creamos alteraciones ambientales, hay cambios climáticos, hay deforestaciones, entonces los animales así también no saben dónde ir porque están perdiendo sus casas, están perdiendo todo lo que ellos tenían, su ecosistema todo equilibrado. Nosotros les estamos alterando y ellos también buscan otras formas de sobrevivir y tenemos más encuentros, hay más encuentros entre humanos y animales silvestres. Y la globalización, que antes costaba mucho viajar de acá al África o a Japón o a Asia, pero ahora ya lo podemos hacer en cuestión de horas, solamente tomando un vuelo. Entonces nosotros somos como que los vectores o los vehículos para empezar a propagar diferentes enfermedades. Y eso es lo que abarca lo que es One Health. En la salud humana estamos evaluando varios aspectos. Estamos evaluando dietas, qué es lo que nosotros comemos. Nos comemos también animales. Entonces, si es que tenemos un animal enfermo y nosotros lo ingerimos, no es que no vayamos a ingerir, por ejemplo, si fuera algún protozoo, lo vamos a ingerir y nosotros nos vamos a enfermar. Entonces, sí, evalúa lo que es la dieta. Hay determinantes sociales, dependiendo de la clase social, algunas personas que no tienen tantos recursos se encuentran
algunos ambientes con menores condiciones de higiene, que también suelen ser más susceptibles a que contraigan algún tipo de enfermedad y tampoco no tienen el suficiente recurso para poder ser atendidos en los centros hospitalarios. Lo que les comentaba, el movimiento de la población, que podemos llevar de un lado a otro los patógenos, eso es en la parte de la salud humana. En el medio ambiente, lo que les decía, el cambio climático, contaminaciones del agua, atmosférica, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, todo eso igual va impactando. Y en la parte de la salud animal, vectores de enfermedades, ganadería intensiva, donde se los encuentran a los animales hacinados y hay mayor riesgo a contraer enfermedades, y el uso de los antibióticos que le vamos a dar un poco más de énfasis posteriormente. Bueno, ahora hablemos de lo que ya tal vez algunos conocían, que es la zoonosis, que son estas enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, parásitos o algún prión, tal vez, que se transmiten naturalmente de animales a humanos. Entonces, ya les hemos visto, no estamos interconectados. Y les decía, cada vez invadimos más sus espacios de los animales. Tenemos animales domésticos, tenemos animales de granja, tenemos los animales silvestres, que cada vez están conviviendo de forma más cercana. Entonces, en la vida silvestre se encuentran vectores, se encuentran animales como los murciélagos, los mosquitos, que son propensos a tener diferente tipo de enfermedades que al nosotros acercarnos más a ellos, ya tenemos un contacto casi directo con nuestros animales. Y luego nosotros no los comemos y ya estamos adquiriendo esas enfermedades. Entonces, estas zoonosis se dan por factores ecológicos, evolutivos y genéticos que permiten que un patógeno de un microorganismo que se encuentre en el animal va a tener la capacidad de infectar al humano. Entonces, el humano en sí no es su objetivo final, es el huésped accidental. Es como que el virus, por ejemplo, naturalmente tiene las capacidades para infectar a un murciélago, pero encontró la forma, mediante algún tipo de mecanismo, para llegar al humano y ella encontró las condiciones también para sobrevivir. Entonces dijo, ah, también perfecto. Entonces ellos se adaptan y nosotros de forma accidental ya terminamos con algún tipo de enfermedad. ¿Qué factores facilitan lo que es la zoonosis? La proximidad de cambios ecológicos, lo que veníamos comentando, deforestación, la creciente urbanización, que tenemos más proximidad. Mercados de vida silvestre y ganadería intensiva. Hay este tipo de mercados ilegales de animales silvestres y también tenemos la ganadería intensiva donde están todos los animales hacinados. Entonces, esta proximidad de cantidad gigante de especies que están interactuando, igual es un foco gigante de patógenos. Entonces, igual lo que decían, ¿no? Que cómo surgió lo del COVID, que eran uno de estos mercados, ¿no? Allá en China. Y otra cosa que es muy importante es la adaptación del patógeno, las mutaciones. Lo que tal vez conocen, ¿no? Que hay un tipo de proceso de selección natural, de evolución, que eso depende de qué tanta capacidad de reproducción tú tienes, en cuánto tiempo tú tienes la posibilidad de dejar descendencia. Nosotros, nuestro ciclo de vida es largo, entonces vivimos hasta unos estimados, digamos, 70 años más o menos promedio, y en esos 70 años dejamos nuestra descendencia. Entonces necesitan muchas generaciones para que en alguna mutación pueda tener un cierto linaje, una cierta descendencia. Por ejemplo, lo que no sé si algunos han escuchado sobre las muelas del juicio, que ya muchas últimas generaciones ya no las tienen, y es por estos casos de que ha habido algún tipo de mutación en la parte genética. En cambio, en los virus, en las bacterias, tienen un ciclo corto de vida. Ellas, eh, en cuestión de horas, ya una bacteria ya cumplió su ciclo de vida, ya se reprodució, ya dejó su descendencia. Entonces, ellas se pueden adaptar, esas generaciones se lo hace en un periodos más cortos de tiempo, generan este tipo de mutaciones que prevalecen en el tiempo. Entonces, los patógenos, sobre todo virus y bacterias, tienen bastantes mecanismos para adaptarse. Otro, vehículos de transmisión, por ejemplo, la picadura de los vectores, mosquitos, garrapatas, consumir alimentos o aguas que estén contaminadas, que son aguas sucias o los vertidos que traen, por ejemplo, en el río, y contacto con fluidos corporales de animales infectados. Esas son otras formas de contagio de zoonosis.
Ahora se dirán, ¿por qué? ¿Por qué si, por ejemplo, yo digo, no tengo un virus, yo me resfrío y yo no lo contagio a mi perro, mi resfrío? Entonces digo, ¿cómo es posible que estos virus, estas bacterias me infecten a mí, siendo que han infectado también a un animal? No es en sí, o sea, sí sabemos que compartimos genes, que tenemos un ancestro en común y que ha habido todo un proceso de evolución, que tenemos material genético similar, pero no es netamente por eso, sino es porque hay una compatibilidad biológica entre las proteínas, por ejemplo, que tiene el virus, y los receptores celulares del huésped, o sea, que nosotros tenemos. Sí puede influir en que nosotros nos parezcamos con algunos animales. Por ejemplo, sabemos que hacen bastantes experimentos con ratones, con los cerdos, con las vacas, porque tenemos unos porcentajes considerables de material genético en común y también tenemos diferentes funciones fisiológicas similares. Entonces, por eso nos permiten, podemos hacer este tipo de estudios en estos animales sin violar lo que es la bioética o hacer los estudios en las personas o en los humanos. Entonces, sí también puede ser un factor, o sea que porque compartimos estas características, sí podríamos llegar a compartir y tener estos receptores celulares para que los virus ingresen a nuestro organismo. Entonces, esta similitud genética, hay unos genes homólogos, entonces nos podrían llegar a tener estructuras celulares similares que permite que el virus ingrese a nuestro organismo. Entonces reconoce, dice, yo agarro a este receptor y este es el que me va a permitir ingresar. Entonces nosotros también los podemos llegar a tener. No era su objetivo, no era su objetivo, como les dije, no éramos el huésped final, pero ya lo logró, ya vio que funciona, entonces ya él se adapta y puede seguir perdurando y nos puede seguir contagiando. Y lo que les decía, la importancia no es la cantidad de genes que compartimos, sino estas proteínas virales que puedan unirse a los receptores humanos que tenemos. Si esta unión es exitosa, el virus se va a replicar, va a ingresar en nuestra célula, va a empezar a replicar muchas copias de su ADN, luego va a expulsar todos los virus, se destruyen nuestras células y empieza lo que es el proceso ya de infección. Y eso es lo que es la zoonosis. Ahora, algunos ejemplos, muchísimos ejemplos de zoonosis. Hay una gran cantidad de zoonosis. Vamos a mencionar algunos cuantos, empezando por el COVID, que es lo más reciente, lo que nos golpeó, que tuvimos una pandemia brutal, que es causado por un virus, un coronavirus, que provocó lo que era la pandemia. Y su origen, que decían, ¿no? Que podía ser tal vez en algún tipo de murciélago, y llegó a los humanos a través de otro vector, se hizo un salto. Todavía no se sabe a través de quién, cuál fue este intermediario, pero pudo adaptarse. Ese es un virus que realmente tiene una capacidad para adaptarse muy amplia, por eso es que tuvimos la pandemia, porque pudo llegar a través de la interconectividad, llegó a diferentes especies y fue mutando. Tuvimos una gran cantidad de variantes de COVID. Entonces, este virus realmente fue eh, todo un problema para la humanidad, nos dejó muchas muertes y esto fue dado, ¿no? Por esta parte de zoonosis. Después, para mencionar algunas, también el ébola, un virus que está transmitido de las personas por animales salvajes, se dice que de los simios, de los chimpancés, que hay una gran tasa de letalidad, sobre todo en la parte de África, y que en su última epidemia, donde surgieron estos brotes, acabó con más de 11.000 vidas. Otro, el Zika, que también ya la mayoría debe saber, es transmitido por un mosquito, el Aedes aegypti, que pican en regiones tropicales y por el momento estamos viendo la cuestión sobre los tratamientos, ¿no? Otro que tal vez podríamos mencionar, ay, perdón, es el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, igual es vírica, causado por otro tipo de coronavirus, otra especie de coronavirus que fue detectado en Arabia Saudí en 2012. Entonces hay un montón, una gran cantidad de enfermedades famosas. Ahora vamos a ver un videíto hablando un poco sobre esto de One Health. Quiero que cargue. Ay, no sé si...
¿Se me escucha? Creo que estoy teniendo problemas de conexión. Les presento a Musa. Musa es veterinario. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal. Eso ya lo sabías. Pero ¿sabías que con su trabajo, Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos? Las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa. En un mundo globalizado somos interdependientes. Las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas, así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales. Por ejemplo, cuando el hombre tala árboles, afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él. Los servicios habituales de los ecosistemas, como la provisión de alimentos o la captura de carbono, pueden convertirse en un reto. En algunos casos, los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento, acercándose a los asentamientos humanos. De repente, se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre, lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra. ¿La situación te resulta familiar? Alrededor de 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. 3 son de origen animal, como por ejemplo, el ébola y muy probablemente la COVID-19. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales. La deforestación es solo un ejemplo. El comercio no reglamentado de la fauna silvestre, el cambio climático, todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y por ende la de los animales y los seres humanos. Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos. Para crear un mundo más sano, ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores. La Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos, compartir conocimientos esenciales, construir una red mundial y diseñar una respuesta común frente a las amenazas globales. Porque todos compartimos un mismo mundo, todos compartimos una salud. Muy bien, entonces eso como que recapitulando, ¿no? Todo lo que habíamos visto hasta aquí de una salud. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, es lo que es la pandemia silenciosa, que se llama resistencia antimicrobiana, la RAM. Es esta capacidad que tienen los microorganismos, como bacterias, virus, hongos, sobre todo vamos a hablar pero de las bacterias y de los antibióticos, de resistir los efectos de los medicamentos que utilizamos, que antes las combatían. Entonces, un poco de datos otra vez. Se estima que en los próximos 25 años se tengan por lo menos unos 39 millones de muertes producidos por resistencia a antimicrobianos. Y la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una de las mayores amenazas que tiene la humanidad. Ahora, entonces hablemos de los antibióticos, netamente de los antibióticos. Yo sé que muchos han debido tomar alguna vez algún antibiótico en su vida. Entonces, aquí hay algunos mitos, algunos que tal vez sean ciertos, entonces los vamos a ir desglosando. Solamente quisiera que me digan en el chat qué creen, si es verdad o es falso. Entonces, el primero que dice, los antibióticos curan cualquier infección. ¿Qué dice? ¿Es verdad o es falso? Falso, falso. Muy bien. Y alguien que me diga por qué. A ver, ¿quién se anima a decirme por qué falso? ¿Por qué sería falso? ¿Alguien? No, nadie. Bueno, los antibióticos, como muy bien dicho, no curan cualquier infección, solamente se los recetan cuando estamos hablando de infecciones bacterianas. Solo alivian, dice.
Kelly. Ya. Ahora, a ver, pasemos al segundo. Las personas se vuelven resistentes a los antibióticos. ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, si se animan a decirme por qué. O por qué creen también. No necesito. Verdadero. Melanie, verdadero. ¿Qué creen? ¿Las personas se vuelven resistentes a los antibióticos? Verdadero. No me cumplo con el tratamiento. Bien, bien. Ya. Crean o no, es falso. Las personas no nos volvemos resistentes a los antibióticos. Las bacterias son las que se vuelven resistentes. Entonces, una persona no se hace resistente a un antibiótico, pero sí está haciendo correcto Astrid, no cumplen muchos con el tratamiento. Entonces, ese es otro gran problema. Otro, tal vez, mito. Puedo guardar los antibióticos que me sobraron para otra ocasión. ¿Qué creen? O sea, si yo, digamos, me recetó el médico mis tabletas cada 12 horas, 10. Yo me compré por si acaso, 30, 15. Me sobraron 5. Me decía, la próxima vez que me duela mi garganta, voy a tomar. ¿Creen que me sirva? Esos 5 que dejé, ¿verdad? Sí. Astrid, Alejandra. Muy bien. Pues en realidad, no. No pueden guardar los antibióticos. De poder, pueden, pero no deberían. No deberían guardarlos, ya que cada tratamiento es diferente y van cambiando. Entonces, si ahora algún antibiótico que sí te surgió efecto te resultó, en un futuro puede que ya no sea así. Entonces, no es bueno. Siempre es mejor solamente hacer caso a las indicaciones del doctor y comprar la cantidad que indica. Y el último, usar un antibiótico más fuerte cura más rápido. ¿Qué creen? Falso, falso. Eso, muy bien. Ese sí ya estaba más fácil. Falso. No, no es que usar un antibiótico más fuerte cura más rápido. Cada antibiótico tiene su tiempo, ¿no? Que hace efecto, que te dice que tienes que seguir el tratamiento y de que sea más fuerte, entre comillas, o más débil, varía dependiendo del microorganismo en el que estamos tratando. Entonces, no hay que autorrecetarnos o automedicarnos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver otro videito más. ¿Qué pensarían si les dijéramos que toda la humanidad Esperemos, por favor. ¿Qué pensarían si les dijéramos que toda la humanidad está colaborando para crear la bacteria perfecta? Una que podría matar a miles de millones de personas. Pues está pasando ahora mismo. Estamos en el proceso de crear una superbacteria. Las bacterias son los seres vivos más antiguos del planeta. Lo más pequeño que se considera vida, son maestras en supervivencia y están en todas partes. La mayoría nos resultan inofensivas. Nuestros cuerpos alojan billones que nos ayudan a sobrevivir, aunque hay otras que pueden infectarnos, propagarse rápidamente y matarnos. Las infecciones bacterianas solían matar a millones de personas, hasta que desarrollamos una superarma, los antibióticos. Junto con las vacunas, los antibióticos revolucionaron la medicina y salvaron millones de vidas. Matan la inmensa mayoría de las bacterias susceptibles bastante rápido y dejan solo unas pocas sobrevivientes de las que se ocupa nuestro sistema inmune fácilmente. ¿Cómo lo hacen? Consideremos las bacterias como máquinas muy complejas con miles de procesos complicados que las mantienen vivas y activas. Los antibióticos alteran su funcionamiento. Por ejemplo, unos interfieren con el metabolismo y ralentizan muchísimo el crecimiento para que dejen de ser una amenaza. Otros atacan el ADN y evitan que se copie, de modo que las bacterias no pueden reproducirse, lo que finalmente las mata.
o simplemente rompen en pedazos su capa externa para que el interior se vierta y mueran rápidamente. Todo esto sin molestar a las células del cuerpo. Pero ahora la evolución está complicando las cosas. Por mero azar, es posible que una pequeña minoría de las bacterias que invaden nuestros cuerpos haya evolucionado y encontrado una forma de protegerse. Por ejemplo, pueden haber interceptado el antibiótico y cambiado la molécula para hacerla inocua, o invertido energía en bombas para echar a los antibióticos antes de que puedan hacer daño. Unas pocas bacterias inmunes no son un gran problema, puesto que el sistema inmunitario puede ocuparse de ellas, pero si se escapan, pueden propagar su inmunidad. ¿Cómo propagan la inmunidad las bacterias? En primer lugar, toda bacteria tiene dos. Perdón, creo que perdí la conexión. Vaya, muchas gracias. ¿Nos escucha? O mediante el proceso de transformación, las bacterias pueden recuperar partes del ADN de bacterias muertas. Esto funciona aún mejor entre bacterias de distintas especies y puede llegar a producir bacterias multiresistentes inmunes a numerosos antibióticos. En el mundo ya hay diversas bacterias multiresistentes. Para ellas, los hospitales son los medios de cultivo perfectos. La memoria de los humanos es corta. Hemos olvidado los horrores de la era preantibióticos, puesto que ahora consideramos esta potente medicina una simple mercancía más y no como el logro científico que cambió las reglas del juego, se ha producido una extraña desconexión. Mientras que en los países en desarrollo millones de personas aún no tienen acceso a los antibióticos, en otras partes del mundo se prescriben con demasiada laxitud y se toman sin cuidado. Deberían ser un medicamento de último recurso, no algo para aliviar un molesto resfriado. Otro serio problema es que se utilizan en la producción de carne. En la actualidad existen explotaciones ganaderas con entre 20 y 30 mil millones de animales. Para abaratar la carne, la vida de muchos de ellos es horrible. Hacinados en diminutos espacios, padecen condiciones insalubres, un medio de cultivo perfecto para las enfermedades. Por eso, a muchos se les dan antibióticos para matar todas las bacterias posibles y evitar que enfermen. Y todo porque una hamburguesa debe costar $1. No es de extrañar que, como resultado de este sistema, cada vez más y más bacterias sean resistentes a los antibióticos. Esto lo contrarrestamos usando antibióticos diferentes, aunque también disponemos de otra arma secreta: antibióticos específicos para aniquilar bacterias que se han vuelto resistentes. Hay unas reglas estrictas para emplearlos, para evitar crear una superbacteria. O eso pensábamos. Pero a finales de 2015 llegaron terribles noticias de China. Habían detectado resistencia a la colistina, un antibiótico de último recurso. Como puede dañar el hígado, apenas se empleaba, por lo que existía poca resistencia, y era un buen antibiótico definitivo para determinadas infecciones complejas que se producen en los hospitales a luchar contra las bacterias inmunes a un montón de fármacos. Que haya bacterias resistentes a la colistina es una pésima noticia. Podrían destruir nuestra última línea defensiva y matar a muchísimas personas. ¿Cómo ha podido pasar? Durante años, millones de cerdos han recibido colistina en las granjas chinas y desarrollaron bacterias resistentes que se han transmitido primero de animal en animal y después a los humanos sin darnos cuenta. En un día cualquiera hay más de 100.000 vuelos que recorren la Tierra y conectan en cierto modo a todas las personas del planeta. Al crear el mundo moderno, también hemos establecido la infraestructura para una peligrosa pandemia. Pero no hace falta que entremos en pánico aún. Las bacterias evolucionan, pero los humanos investigan y desarrollan nuevos antibióticos a medida que los antiguos se quedan obsoletos y la tecnología avanza día a día. El problema es real y serio, pero la lucha aún no se ha perdido.
Si la humanidad juega bien sus cartas, quizá las superbacterias acaben no siendo tan super después de todo. Este video ha sido patrocinado por... Entonces, con ese contexto, espero que sí les haya podido escuchar, pero igual vamos a hacer una pequeña recapitulación. Entonces, hemos visto, ¿no? El problema de los antibióticos, no sé qué les ha parecido, qué piensan, si sabían algo al respecto. Y ya tengo algunos datos igual sobre el uso de estos antibióticos que habíamos visto, ¿no? Al final, que nos decía que la colistina es un antibiótico que se usa en las últimas instancias. Entonces, de la colistina ya no hay nada más arriba que pueda ser usado. Si yo encuentro una bacteria que es resistente a la colistina, prácticamente le estoy diciendo a mi paciente que va a fallecer, que no tenemos un tratamiento más arriba de la colistina. Sí se están desarrollando nuevas formas de otro uso de tratamientos, no necesariamente usando antibióticos, que es el uso de, por ejemplo, los virus o los fagos, que es otro método de terapia donde no se necesita usar antibióticos. Los bacteriófagos o los fagos aprovechan esta capacidad que tienen de introducir su material genético en las bacterias. Entonces, lo que están intentando hacer ahora es usarlos para introducir en estos fagos ese tipo de tratamientos que obligan a las bacterias a incorporar en su ADN algún tipo, digamos, de inhibición de sus proteínas o que le haga que se destruyan o que se bloquee. Entonces, eso es lo que están intentando hacer en las nuevas métodos de tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hay estos casos de resistencia a la colistina. Ahorita en el video hemos hablado de China, por ejemplo, pero un poco ya estando en el contexto de Bolivia, como primer antecedente en lo que es Bolivia, en un congreso de biología molecular que se dio el año pasado, más o menos a estas épocas, agosto, septiembre, es donde presentaron los estudios en La Paz realizados, donde realizaron todo un muestreo en aguas del río y lograron determinar o identificar, aparte de bacterias multiresistentes, resistentes a un montón de antibióticos, algunas bacterias que sí podrían llegar a ser resistentes a este antibiótico al colistina. Lo dejaron como una posibilidad porque no era el enfoque de su estudio. Dijeron, no, no estamos intentando ver eso, pero podría haber en el ambiente. O sea, eso significa que probablemente de las aguas de los vertidos que expulsan de los hospitales o de las casas, eso llega al río. Del río, muchos saben que los utilizan los que cultivan, los agricultores, para regar sus hortalizas, para regar sus legumbres, para regar muchas verduras que nosotros consumimos en los mercados. Entonces, por ahí están siendo transportados. Igual esa agua la beben muchos animales, ya sea de granja, ya sean animales callejeros, un perro que sea de la calle, entonces la beben. Y ya hay ese contacto con estas bacterias. Entonces, a partir de este estudio realizado en La Paz, en el laboratorio en el que me encuentro trabajando, hemos planteado ver si acá nosotros, donde yo vivo, que es en Cochabamba, y aquí nosotros tenemos lo que es el río Rocha, que recorre toda la ciudad, y hemos decidido hacer un muestreo para ver, para poder identificar si es que nosotros acá tenemos estas bacterias que son resistentes a este antibiótico. Como un primer resultado preliminar, sí nos salieron, sí encontramos bacterias que son resistentes. Entonces, no es algo que ya es de la China, ¿no? Es algo que es local, que estamos hablando de Bolivia, que estamos encontrando estas bacterias resistentes. Obviamente, para que te contagies, por el momento, como hemos visto en el video, necesitas tener una buena carga porque en sí tu sistema inmune puede hacerse cargo de algunas bacterias resistentes, pero algunas personas no. Las personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo, podrían no estar preparados para estas nuevas bacterias que están empezando a permanecer en el ambiente. Y por eso se le destaca, ¿no? Tanto el uso eh, bueno, el uso responsable de los antibióticos, de no recetarnos, no automedicarnos, no por un resfrío, que ya hemos visto que los antibióticos son para matar a las bacterias. Entonces, a un virus, un antibiótico no le va a hacer efecto. Un antibiótico no va a matar un virus. El ciclo de vida del virus va a seguir su curso nomás. Y lo único que estamos haciendo es, incluso al ingerir un antibiótico,
El antibiótico no es que tiene un GPS y dice, este es el patógeno, yo voy a matar solo este patógeno. El antibiótico, por estas características que tiene, que ya hemos visto sus diferentes mecanismos de acción para atacar a las bacterias, también logra o ataca a estas bacterias que nosotros tenemos, que vimos, ¿no? En la primera clase, que tenemos nuestro ecosistema, en nuestro interior, que son buenas, que son benéficas, también las afecta. Entonces, usar estos antibióticos de forma indiscriminada sí nos está afectando en la salud, sobre todo en el contexto de Bolivia, que yo puedo ir a una farmacia, puedo pedir un antibiótico, este último que les estoy diciendo, colistina, y me lo venden sin una receta médica. Puedo pedir cualquier tipo de antibiótico y en las farmacias me lo venden. Entonces, esto no está regulado. Y por eso nosotros tenemos que cada vez ser más conscientes de lo que estamos haciendo y de que es una realidad que a un futuro ya no muy lejano, tal vez a nosotros no nos afecte, pero a las generaciones que vienen sí, que ya no va a haber una cura, y vamos a volver como si estuviéramos en la época de antigua, donde no conocíamos estos antibióticos, y hasta que se desarrollen estas nuevas terapias, porque todavía tienen que ser evaluadas, probadas, verificadas, entonces necesitamos un poco parar este proceso acelerado que estamos viviendo de sufrir esta crisis por resistencia antimicrobiana. Eso no sé qué opinan, si tienen algún comentario, alguna anécdota que tienen sobre el uso de antibióticos, no sé si sabían esta información. Igual lo pueden levantar la manita si quieren o también escribirla en el chat. Ya. Hasta que escriban un poquito en el chat y se animen a participar, vamos a terminar un poco de hablar esto de One Health. Entonces, ya viendo este lado de los antibióticos que nos da, que hemos visto, que nos preocupó, que es otro tema que toca One Health. Ahora vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cómo One Health nos está ayudando a contrarrestar todas estas cosas que estamos viendo. A no solamente tener un solo enfoque, sino tener un enfoque global. Un primer caso es el control de la rabia. Antes, la rabia era una enfermedad realmente que daba mucho miedo, porque las personas que contraían esta enfermedad presentaban unos síntomas terribles. Se empezaban con unos síntomas como de un resfrío, una fiebre, como que un dolor muscular, que te sentías un poco mal, pero con el pasar de los días empezabas a tener espasmos, te daban, no podías soportar lo que es la luz solar, tampoco el agua, tenías una hidrofobia, no podías comer, tenías temblores, parálisis, hiperactividad, comportamientos erráticos. Entonces, las personas que contraían esta enfermedad realmente sí parecían como si estuvieran locas, lo que decían, ¿no? Están todos asustados, no sé qué les pasa. Y esto se propagaba de forma como su método de transmisión a través de la mordedura, del arañazo, de algún tipo de contacto directo con algún vector, algún organismo que tenga este virus. Entonces, ¿quiénes lo tenían? Podrían ser infectados por canes, los murciélagos también, los gatos pueden tener eh, esta, este virus, ya sea por mordedura, por contacto directo o por algún contacto con material infeccioso o heridas cutáneas, etc. Entonces, han visto esto, han visto estos síntomas, han visto esta transmisión y luego han desarrollado un tratamiento. Que este tratamiento no se lo puede aplicar cuando tú presentas síntomas. Una vez tú presentas los síntomas, prácticamente ya no hay vuelta atrás porque ya no es efectivo, porque en sí no es como que un medicamento, no es un tipo de antibiótico, es una vacuna. Entonces, es como que si te pusieran a tu cuerpo eh, partículas o partes del virus que sean inactivas para que tu propio cuerpo pueda desarrollar unos anticuerpos y sus propios mecanismos, sus propias defensas para contrarrestar esta enfermedad. Entonces, eso es lo que hace su tratamiento, que tiene que ser inmediato. Una vez te muerde el can o sientes que puede haber tenido rabia, ese mismo momento, sin llegar a presentar síntomas, porque
tarda en presentar estos síntomas, tiene que incubar, que es lo que dicen todavía el virus. Entonces, es donde inmediatamente tienes que acudir. Y tiene que ser cuanto antes, si es que es en algún miembro, por ejemplo, anterior, en alguna parte que sea más cercana hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque este virus va a viajar hacia el cerebro. Entonces, cuanto más cerca esté la mordida hacia tu cerebro, es mucho más urgente que acudas a que te den este tratamiento. Entonces, ¿qué ha hecho One Health? O sea, si hubiéramos nosotros solamente enfocados en los humanos, ahorita tendríamos millones de casos de personas que hayan sido mordidas y que tendríamos que estar tratando con estas inyecciones que son bastante dolorosas, pero hemos dicho cuál es el problema en sí, o sea, de dónde nos está llegando el problema. Lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, los perros. Tal vez un mapache, un murciélago no lo voy a poder vacunar, pero son menores las cantidades de casos. En cambio, de los perros era mucho más común, porque entre perros hay ese contacto más directo entre sus secreciones, entonces se contagian más rápido. Pero si yo a mis perros los vacuno, ya voy a tener menos casos de riesgo de que yo también pueda sufrir esta enfermedad. Entonces, tratándolo desde el punto de vista de One Health, no llegue a las personas. Y esta vacunación ha ampliado, ha disminuido los casos de contagios y ha sido una gran cobertura que se ha hecho, ¿no? Entonces es mucho más rentable, más efectivo que estar tratando a muchas personas que tengan este problema. Otro que es el que deberíamos aspirar, que todavía lo vemos un poco lejos, tal vez, pero sí, ojalá en un futuro muy próximo, es el caso de Canadá con el CIPARS, que han hecho una vigilancia de la resistencia microbiana. Entonces, son varias organizaciones en sí que están recolectando datos de forma anual. Constantemente están diciendo qué bacterias resistentes tienen, qué bacterias están circulando y a qué son resistentes y dónde, en qué granjas. Entonces, esto es un trabajo colaborativo. Las granjas reportan qué medicamentos ellos utilizan con sus animales. En los hospitales se saben qué muestras se están tratando, qué antibióticos se están recetando. No pueden, obviamente, ahí las personas comprar cualquier medicamento en las farmacias y todo está registrado. ¿Y esto a qué ayuda? Ayuda a tener este mecanismo de saber qué año, en qué momentos, qué antibióticos usar, cuándo descansar de otros antibióticos, ver a cuáles están siendo resistentes, cuáles modificarlos, porque como decía en el videito que vimos, ¿no? Una forma de combatir esta resistencia es utilizar diversos tipos, para que si no solo usamos un solo tipo y se acostumbren a ese único tipo, entonces ya se van a ser resistentes. Entonces ellos tienen esto tan registrado, tan bien unificado, que pueden crear estos patrones de tratamiento y saben a qué, en cuáles, en qué bacterias enfocarse. Por ejemplo, la Salmonella o Campylobacter, que son infecciosas, y han visto que sobre todo se las encuentran en las granjas, por ejemplo, y esas se transmiten hacia los humanos. Entonces ahí enfocan todos sus datos. Y eso lo hacen de forma anual. Entonces, cada año ya pueden mejorar los tratamientos que tienen. Entonces, su sistema de salud mejora. Otro caso es uno de la eliminación de la esquistosomiasis en China. Este es un parásito, este es un protozoo que te puedes infectar. Pueden ser por contacto, por ejemplo, con aguas contaminadas. Este parásito se introduce por tu piel y este parásito habita en los caracoles de agua dulce que tienen allá. Entonces ahí en este momento ellos se encuentran, aquí se reproducen, liberan sus estadios adultos, que estos ingresan al cuerpo de las personas a través de la piel. Y ellos van a atacar ya sea las vías urinarias o ya sea la parte intestinal. Entonces, ¿cómo se vuelve el ciclo? Es a través de heces contaminadas, por ejemplo, que por un mal manejo de todo este sistema de heces, no solo de personas, también puede ser de los animales, entonces que se tiene este ciclo de la equistosomiasis. Y en los estadios adultos ataca lo que es el hígado. Sí tiene un tratamiento, es el praziquantel, que lo utilizan como un antiparasitario. Pero para reducir este ciclo, o sea, no solamente, como les digo, tratar al humano, no solo enfocarse en el humano, que yo voy al médico y digo, me ha dado este caso, esta enfermedad, tengo esquistosomiasis. Toma tu receta, toma tu Praziquantel, con esto ya te vas a sanar. Listo.
Entonces, yo, eso es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Me duele algo, tengo algo, te trato a ti y ya. Pero lo que han hecho allá en China ha sido ver todo este ciclo, todo este proceso y atacar a todos los puntos. A la parte del agua, a la parte de la agricultura, decirles a los agricultores tienen que ustedes ya no pueden tratar con estas aguas contaminadas, las tienen que regar con aguas que estén purificadas, tienen que manejar bien los recursos de las heces, no pueden entrar en contacto con las aguas, usen las letrinas aparte para sus animales, que estén lejos de las fuentes del agua. Igual, reducir la población de estos caracoles, porque si hay menor población de estos caracoles, entonces voy a tener menor probabilidad de que se encuentren o que persistan estos parásitos en estos animales y luego me contagien a los seres humanos. Entonces, de esta forma estoy gestionando diferentes áreas, diferentes aspectos, pero para un propósito en común, que era reducir estos casos de esquistosomiasis y lo lograron. Han bajado hasta casi cero, por lo menos en China. Desafíos, cómo avanzar, qué obstáculos nosotros tenemos que superar, la fragmentación, que es algo que se observa desde los lugares de trabajo, donde no hay mucha colaboración entre centros, cada uno quiere hacer sus cosas solitos y brillar solitos, pero no estamos viendo este enfoque global, ahí está fragmentación. Por eso también no tenemos datos integrados, muchas veces hay investigaciones o hay cosas que se repiten, yo desarrollo algo, mi vecino también, estamos haciendo lo mismo y en lugar de ayudarnos o tal vez enfocarnos en cosas diferentes, estamos compitiendo. Financiación, financiamiento, no tenemos muchas veces inversiones para enfocarnos en estos casos, tenemos muchos más problemas que tratar, tenemos tal vez problemas de saneamiento, de lo que es de la pobreza, de desnutrición, entonces necesitamos saber cómo administrar mejor nuestros recursos y las estructuras rígidas, porque todos estrictamente nos funcionamos bajo reglamentos, bajo ley. Si no tenemos una sanción, entonces la mayoría de las personas no hacen las cosas por voluntad propia. ¿Qué camino deberíamos seguir? Lo ideal sería tener esta colaboración multisectorial como Canadá, ¿no? Tener unos mecanismos formales de coordinación, compartirnos datos, vigilar, hacer estos sistemas de vigilancia integrados donde yo te pueda dar mis datos, tú me puedas dar los datos, todo para un beneficio común. Pensamiento sistemático, abordar las causas de raíz, no solo los síntomas, no solo tratar cosas por separado, sino ver un panorama más global y invertir más en prevenir, ¿no? Ya no en tratar, sino en verlas antes de que suceda algo, hacer estos tipos de tratamientos de prevenciones. Entonces, yo sé que muchas veces dirán tal vez que esto está fuera de sus manos porque no lo pueden hacer, pero ven, ¿no? Un poco este enfoque que nos dice la Organización Panamericana de la Salud, o Mundial de la Salud, que tiene sus 6 vías de acción: mejorar estas capacidades para reforzar de una sola salud, para reforzar los sistemas de salud, reducir los riesgos de las epidemias, controlar enfermedades zoonóticas e infecciosas, fortalecer la evaluación de la gestión y la comunicación de riesgos, frenar pandemias silenciosas, que es la resistencia a los antimicrobianos, integrar, ¿no? Todo el medio ambiente, el enfoque de una sola salud. Eso es lo que nos está hablando de recomendaciones la Organización Panamericana. Pero ustedes, ¿qué pueden hacer desde sus casitas, desde lo que viven día a día? Ser parte de la solución y no del problema. Como un ciudadano común y corriente, exigir alimentos seguros, producidos de forma sostenible. Sepan lo que comen, no coman cosas que no saben qué es lo que tiene por detrás, tal vez por cuestiones de precio. Luego estamos optando por productos que pueden estar siendo tratados, como hemos visto, de forma indiscriminada con antibióticos y eso yo lo estoy consumiendo. Entonces hay que ser un poco más conscientes de lo que es lo que estamos ingiriendo para también beneficiar a esta nuestra microbiota que tenemos ahí adentro, que hemos dicho. Y reduzcan su huella de carbono, no contaminen, no sean parte de este problema, ¿no? Si ven a una persona igual que lo está haciendo, en lugar de decir, su problema, un poquito decirle, hablarle, comentarle, entonces no contribuir en la parte del problema. Usen los antibióticos de forma responsable, no se automediquen y hablen a las personas que no sepan o que escuchen, que digan, ay, estoy resfriado, me duele la cabeza, tengo una gripe, me voy a tomar un antibiótico. Decirle, no, ¿sabes qué? No, no hagas eso porque es perjudicial. Entonces, poner un alto. Como profesional, como estudiante, promuevan siempre la colaboración interdisciplinaria, no vayan a hacer algo completamente solos, o sea, si se puede hacerlo con alguien más, mucho mejor, si tienen la capacidad, no guarden como sean recelosos con sus resultados
y adopten, ¿no?, esta visión de global en su área de trabajo. Como una la última frase que tenemos, que en un mundo interconectado las soluciones aisladas ya no son suficientes, entonces la salud de la humanidad depende de la salud del planeta y de todos sus habitantes. Como una tareita que va a ser, vamos a empezar con esto ya la siguiente clase. Quisiera que me investiguen, así cortito, lo que puedan, eh, cómo pueden ver los microorganismos que están a su alrededor. Ya hemos hablado de todo qué tipo de microorganismos, sí. Ustedes, así con lo que tienen a disposición, tal vez algo pequeño o que sepan ver, cómo los pueden ver. Eso de tareita. eh, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por la clase, licenciada, pero todavía no se vayan, chicos, porque en un momento les voy a mandar el link de asistencia para que puedan registrarse. Denme un momentito, por favor. Claro, no hay problema, voy a estar respondiendo a la pregunta de Fabián. Ya, sí, Dice, sí, sí, ¿cómo claro, hacen las claro. bacterias para volverse resistentes a los antibióticos y en qué situaciones pasa eso con más facilidad? Muy bien, gracias por tu pregunta, Fabián. Las bacterias son muy inteligentes. Las bacterias son muy inteligentes y aparte de ser inteligentes, también comparten bastante. No tienen un miramiento entre especies. Entonces ellas dicen, yo tengo un gen, sobre todo eso se maneja de forma genética. Entonces hay unos redonditos que son fuera de su material genético de extracromosómico que se llaman plásmidos. En estos plásmidos, son unos redonditos que tienen las bacterias, tienen unos genes que les dan estas capacidades a resistir a los antibióticos. Entonces, o hacen sus paredes más gruesas como para que no les puedan afectar, o expulsan el antibiótico. Entonces, son varios mecanismos de resistencia que tienen y lo comparten. O sea, ellos no son egoístas. Si viene otra bacteria, que puede ser otra especie diferente, digamos, yo estoy con una salmonella, aquí está una E. coli, pero este E. coli ya está en sus últimas etapas de vida. Entonces se muere, pero en ese su plásmido está conservadito, este es su gen de resistencia. Entonces viene esta salmonela y se la agarra y se la come prácticamente, entonces la adquiere e integra esta resistencia. Y esta de acá se empieza a reproducir y todas sus familias, si se puede decir, todo lo que sus generaciones van a empezar a tener esta resistencia de esta salmonela que la adquirió de una E. coli, que es otra especie, pero entre ellas se comparte. También hay otros mecanismos que es a través del pili, que es un tipo de organela de virulencia que se introducen, o sea, se conjugan, es como que conectan sus dos antenitas, pues imagínenlas como unas antenitas, y por ahí se intercambian información, estando vivas, digamos, de una misma especie. Yo voy con otra bacteria, soy compatible y le digo, ay, ¿quieres el gen de la resistencia? La otra bacteria me dice, sí, entonces se intercambian por sus antenitas estos genes de resistencia. Pasa con más facilidad cuando yo la tengo sumergida, la tengo disponible, este antibiótico, eh, en muchas cantidades, por ejemplo, o cuando, digamos, la sometí cierto tiempo, que es lo que suele pasar. Si tienen tratamientos, digamos, de 10 días, ustedes solo la exponen los 3 primeros días, 4 días, y ya ustedes ya se sienten bien. Dicen, ah, ya estoy bien, dejo de tomar mis antibióticos. Pero ya les han expuesto. Algunas han muerto, sí, por eso ustedes ya se sienten mejor. Pero hay otras, las que quedan ahí, las que están escabulléndose, escapándose, que ellas sí han podido ser resistentes. Ellas han agarrado, han dicho, pucha, ahorita me han sometido tanto a este antibiótico, pero se está reproduciendo, entonces se adapta. Y ya no le estoy dando dosis del antibiótico, entonces ya dejé de darle el antibiótico. Entonces le das tiempo a la bacteria de que ella agarre, diga, ah, esto tiene esta molécula, tiene estos componentes. Ah, ya. Entonces yo sí, con este mecanismo, si yo hago una bomba de flujo, voy a permitir ya no ser, voy a poder ser resistente. Entonces adquiere esa resistencia, porque ha estado sometida a ese antibiótico, pero no se ha muerto, ha sobrevivido. Entonces todas sus generaciones posteriores igual van a sobrevivir. Por eso tienen que seguir, ¿no?, sus tratamientos. En esas situaciones se dan, sobre todo, con mayor facilidad. Espero que haya podido responder tu pregunta, Fabián. Tengo otra.
Bueno, ¿qué condiciones favorecen o permiten a la mutación de un virus? ¿Es el mismo proceso de una bacteria? Eh, Gracias por tu pregunta otra vez. Entonces, en las cuestiones de los virus, igual estamos hablando de, en ambos casos, sea una mutación en bacterias, sea en un virus, o sea, incluso en nosotros mismos, son cambios, o sea, son cuestiones en el ADN que se modifican. Y a través de esas pequeñas modificaciones es que pueden producirnos tal vez alguna otra proteína nueva. A veces sí pueden ser benéficas, a veces no. A veces suceden mutaciones en los virus que no sirven para nada, o sea, no tienen ningún beneficio, tampoco no les perjudica. Hay algunas mutaciones que sí son perjudiciales, que sí les pueden incluso a ellos generar que se destruyan o que se mueran, pero hay otras que sí se dan por cada vez, o sea, cuando se va replicando el ADN, van haciendo este proceso de reproducción en las mayores generaciones que va avanzando, entonces ahí es donde se pueden dar estos cambios, estas mutaciones, porque ya es tantas veces que está cumpliendo sus ciclos de vida que puede haber un pequeño error en ese proceso de transcripción, entonces en ese pequeño error ya está generando otras cualidades que puede tener el virus. Entonces, ya sea en las bacterias o en los virus, sí es una modificación en la parte genética, que eso ya te da otras propiedades, ya sea para virulencia, factores de virulencia en las bacterias, o para poder cambiar sus proteínas o modificar las proteínas que tienen los virus, que permiten invadir a las células. Espero haberte contestado. ¿Alguien más tuviera una pregunta para la licenciada o algún comentario? Ya, muy bien. Espero que ya hayan llenado el cuestionario de asistencia. Por favor, me confirman con una manito arriba en el chat o con un sí. Ana Karina dice que sí, ya lo llenó. ¿Quién más, chicos? Por favor, ya lo llenaron. Tenemos que sacar la fotito de asistencia. Fabián también ya lo hizo. Gladys, Astrid, Kaylin. Ya, me imagino que todos ya completaron la llenar. Entonces, por favor, prendan sus caritas para sacar una fotito, que esto va a ser la confirmación de la asistencia. Varias cámaras, por favor. Ya, muy bien. Ya, a la cuenta de tres, vamos a sacar la fotito y una sonrisa. Uno, dos y tres. Bien.